Bueno, pues estamos grabando. Vamos a empezar, ¿vale? Aunque vaya entrando más gente después, pero así empezamos más o menos en el horario previsto. Pues nada. Uy, oigo hay un eco. A ver. Alguien estaba, pero ya no. Bueno, aunque estamos aquí ya de mucha charla y casi que parece que nos conocemos, pues os hago una mini presentación de María. Como os estábamos diciendo, la recomendación de tener a María Carvajal hoy aquí ha sido de nuestra compañera Majo. Y creo que es un acierto porque, bueno, tampoco, yo no la conozco en persona, pero lo que he hablado con ella me parece una mujer muy interesante, con lo cual creo que vamos a aprender. Gracias. Y nada, bueno, María tiene mucha experiencia en gestionar pues, marketing y comunicación digital con muchos clientes y después de muchos años pues decidió ponerse por su cuenta y hacer lo que le gusta. Como ya os dije en la invitación y en toda la comunicación que hemos hecho alrededor de este evento, ella pues tiene sus propias marcas, sus propias empresas, que son, no sé si nos vas a hablar algo un poco más, pero bueno, su proyecto, uno de sus proyectos es Carpeta, otro es, si no me equivoco, Otter, ¿verdad? Otter, sobre todo hablaremos mucho de Otter hoy, que es lo que Vale. me ha entrenado aquí para la resistencia, sobre Claro. todo. Y bueno, toda esta experiencia que ella tiene en gestionar sus propios proyectos, pues al final ha aprendido a eso, a ser muy resistente y nos va a enseñar cómo aplicar esto, no solo cuando eres tu propio jefe, como se suele decir, cuando emprendes, sino también cuando trabajas en equipo, que es nuestro caso de la mayoría de los que estamos aquí. Así que nada, te dejo que cojas el mando y que nos cuentes. Y bueno, lo de siempre, cuanto más participemos, mejor. Me imagino que no te importa, María, si en algún momento alguien levanta la mano y pregunta algo. Sí, pero total. si no, lo que solemos hacer es que dejamos turno de preguntas al final. Entonces, todo lo que se nos vaya ocurriendo lo vamos apuntando. Si queréis ir dejando cosas por el chat, pues también está guay. Y al final, pues, hacemos el turno de preguntas, ¿vale? Genial. Pues Pues oye, muchas gracias, Carmen, por esta introducción y gracias, Majo, de nuevo, por meterme aquí en esta charla hoy de buena mañana un viernes. Y nada, la verdad que súper contenta de hablar también un poco de los aspectos, como os decía antes, que os voy a compartir hoy. Evidentemente, la idea también es que sea una charla relajada, que os ayude, yo qué sé, ¿no?, a pillar ideas y demás, como os decía. Así que voy a compartir muchas de las cosas de las que voy a hablar, pues un poco como también introducía Carmen, pues desde mi experiencia, desde cómo ha sido especialmente como mi última década. Ahora os iré como dando algunos detalles más, pero sobre todo, bueno, también para mí lo interesante de esta conversación, ¿no?, que vamos a tener hoy, que también como tú decías, Carmen, eso, pues levantad la mano cuando queráis, si hay algún punto que os apetece, yo qué sé, ¿no?, preguntarme algo o reflexionar incluso sobre alguno de los aspectos que voy a ir como planteando. Pero si no, también calculo, ¿no?, como 15, 20 minutillos al final también, por si queréis que concentremos ahí más las preguntas, ¿vale? Así que ya estaré atenta. Y bueno, sobre todo lo que me gusta de volver a hablar de la resistencia, porque bueno, hace un tiempo me propusieron hablar sobre esto y para mí lo interesante y lo que me llevó, ¿no?, a explorar y dar forma también a la charla que vamos a tener hoy es pensar, ostras, ¿no?, ¿cómo puede ser cuando me proponen hablar de resistencia o de fuerza, ¿no? Porque siento un poco como me viene como tan, como, ¿no?, caído del cielo, como anillo al dedo. Y es un poco también, pues como adelantaba un poco Carmen, yo creo que esta última década para mí, yo he estado también pues en el lugar un poco que estáis pues muchos de vosotros aquí ahora, sé que hay gente que nos escuchará quizás más tarde, que tenga su propio negocio y demás. Digamos que he tenido las dos experiencias, ¿no?, de trabajar dentro de una agencia y luego en un momento dado decidir pues montar lo mío, ¿no? Y este concepto del que vamos a hablar hoy, ¿no?, que es la resistencia y al cómo navegar, ¿no?, momentos de caos, cómo aprender a movernos ágiles cuando sentimos que hay que hacer un poco como de fuerza, ¿no?, traspasar a veces muros. Eso nos pasa a todos, os pasa a vosotros, me pasa a mí también con lo mío, con lo cual estoy segura, ¿no?, y espero que aunque evidentemente la experiencia, ¿no?, o cómo yo me he relacionado con la resistencia y que me ha llevado a hacer estas reflexiones que os comparto, salgan mucho de mi última década desarrollando mi propio negocio, bueno, y ahora un par más, pues espero que también os resuene porque creo que tenemos como muchas cosas ahí también en común. Así que, bueno, un poco como toda esta exploración para mí empieza pensando sobre todo en
cuál es el origen para mí, ¿no? de mi resistencia, dónde empecé a tomar conciencia de este movimiento perdón, interno que tenemos todos. Y un poco para mí todo empezó, pues como ya os estaba como un poco adelantando, y luego os voy a dar más detalles sobre a qué me dedico, qué es Otter y algunas partes, pero quiero empezar un poco como con este origen, que para mí, pues sí, os diría realmente que es hace un poquito más de una década cuando me empezó a rondar en la cabeza el montar mi propio negocio y todo lo que generó eso, ¿no? Un poco el miedo a dar el paso y demás, ¿no? Y bueno, un poco como con todas esas exploraciones que hice un poco por salud mental y emocional y el ver la mejor manera, ¿no? de gestionar ese impasse, ¿no? vital y profesional, pues me llevó pues, a meterme en temas de yoga. Bueno, un poco los clásicos básicos, ¿eh? Aquí bastante típico, ¿no? De pues, coaching, yoga y demás. Y fue interesante porque en una de las sesiones de coaching que hice, ¿no? con un hombre y tal, él me dio una clave que luego me ha servido mucho y que creo que también es extrapolable, ¿no? a seguramente incluso nuestro día a día. Y es que este hombre me dijo un día: María, tú es que desde fuera, ¿no? pareces como un buey, ¿no? que va labrando el campo, todo tranquilo, estable, sereno, pero por dentro llevas ahí un pura sangre, ¿no? A veces desbocado, que son dos energías que necesitan, ¿no? aprender a llevarse bien la una con la otra y equilibrarse, ¿no? en cierto modo, en la medida de lo posible, como según el momento, ¿no? Y es por eso, ¿no? que tus cervicales están bloqueadas ahora, en fin, ¿no? Estas cosas. Pero bueno, fue algo como muy interesante para mí identificar y no sé si os pasa, ¿eh? También podéis como levantar la manilla o algo como un poco para ver si esto resuena de alguna manera. No sé si os pasa que a veces sentís que tenemos un poco como estas dos dinámicas internas, ¿no? La persona que busca un poco como esa estructura y demás, según quizás el tipo de trabajo que desarrolléis, puede pasar más o menos, pero no sé si os pasa un poco esto, ¿no? De tener como buscar esta estructura, estabilidad o aparentar eso por fuera, pero por dentro de alguna manera estar ahí, ¿no? En el meme del "this is fine", ¿no? Yo muchas veces, ¿no? Es así como me siento. No sé si os sentís identificados con esto, pero o conocíais este meme, pero digamos que el inicio de desarrollar mi negocio fue bastante gestionando este "this is fine", con mucho café, cosa que no sé si ayuda. Como veis, no lo he dejado. Pero digamos que aunque ahora, bueno, hago como, ¿no? Es un poco como ironía del momento, pero creo que este meme en realidad resume un reto, un buen reto, una invitación, una oportunidad que tenemos todos y todas a aprender de qué manera cada uno de nosotros se siente bien gestionando el caos, ¿no? Porque al final, no sé si os pasa también incluso, ¿no? Al final son ciclos, pero también a nivel de equipo, en función del proyecto que de repente estéis desarrollando, ¿no? Con los retos a veces que me enfrento yo también a nivel de negocio, los marrones, ¿no? del día a día. No sé si los viernes os caen como muchos fueguitos o no, pero estos momentos como que nos pasan a menudo, ¿no? Entonces, esto ha sido como bastante una constante, sobre todo en los primeros años, pero el aprender a gestionar esa, como un poco os decía, estas dos energías y aprender a navegar, ¿no? en momentos en los que todo está en llamas y tú debes mantener la calma, es mucho como el origen de cómo yo he aprendido a relacionarme y a reflexionar sobre la resistencia y algún otro concepto que luego, digamos que ampliaremos un poco más como para dar más matices, ¿no? al por qué la resistencia es algo más interesante, al menos de lo que yo me planteaba como hace un tiempo, ¿no? Y no sé si también os pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, abordáis algún nuevo proyecto o tarea, ¿no? A nivel de equipo o en general desde Sequoias, ¿no? Pero que muchas veces como que la realidad, como digo aquí, a veces va más lenta como lo pensamos, ¿no? Yo en algún momento, ¿no? O cuando lanzamos algo nuevo, cuando estamos testeando algo, muchas veces, aunque nos pongamos como unos timings, ¿no? En el que medir las cosas, luego a veces el proceso de desarrollo pues se alarga más de lo que pensábamos, o ese hito que queremos conseguir muchas veces lo vemos antes resuelto en nuestra mente a como luego se desarrollan tanto los hechos en la realidad o incluso una campaña de marketing que lancemos, ¿no? Como que muchas veces, aunque hayan cosas que podamos medir muy de manera calculada, la realidad, pues eso, ¿no? Como es un poco como más maleable y va más lenta de lo que pensamos, ¿no? Y
esto pues una idea que sobre todo a mí me quedó muy claro trabajando en Runroom, que ahora os daré un poquito más de contexto, ¿no? Digamos que antes de montar mi negocio yo trabajaba en Runroom y ahí justamente, bueno, de hecho Miguel, Mike San Román, que está por aquí, él estaba ahí en el equipo de desarrollo que siempre, ¿no? Hablaban un poco de esta idea de que estimar es timar. No sé si os pasa a veces a vosotros, ¿no? Cuando hacéis un sprint planning o las dinámicas que utilicéis. Pero yo es algo que se me ha quedado muy grabado. Yo creo que ya abrazo la idea de que cuando hago, ¿no? Cuando hacemos sprint planning, nosotros también en un equipo, ¿no? O ya sea yo a nivel interno también con mis propias tareas, que me hago mis propios plannings, ya sé, ¿no? que mis estimaciones seguramente son demasiado optimistas, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, a menudo me estoy como timando a mí misma, ¿no? Nos timamos a nivel de equipo. Pero bueno, ya tener esto presente es un qué, ¿no? Y bueno, un poco se ha hablado de Runroom, ¿no? Ha aparecido Otter en algún momento también cuando Carmen estaba haciendo como esta presentación. Pero digamos que en mi caso, ¿no? Como veis, hay como una década muy determinante, que es esta última década, ¿no? De resistencia que he tenido. Y justo, pues ahora pues estamos de alguna manera celebrando pues estos 10 años, ¿no? Desde que yo tuve, un poquito más quizás ya, pero desde, digamos, 10 años desde que apareció, ¿no? Como esta idea de Otter y un poco también para que veáis los timings, ¿no? Y cómo empiezo también a desarrollar yo en este caso, ¿no? Algunas de los recursos que luego os compartiré, sobre todo al final de la charla, empiezan aquí. No tanto en el momento de lanzamiento, sino en el momento de la idea, ¿no? Entonces, para daros un poco de contexto de cómo apareció esta idea de Otter, que ahora también os contaré qué es y demás, yo estaba en este caso en Runroom, trabajando en esta agencia. No sé si conocéis Runroom, ¿os suena? ¿Sí? Pues yo ahí estaba hace 10 años, estuve 2, 3 años currando allí en el equipo de marketing digital. Éramos 2 en ese momento, solamente en el equipo de marketing, con lo cual, pues bueno, había como mucho que hacer. Ahí también yo creo que fue cuando me empezaron a salir las canas, siempre lo digo, y luego ya no paró el tema. Pero bueno, digamos que Runroom fue un trampolín muy bueno para mí y en ese momento yo realmente estaba súper feliz trabajando allí. En ningún momento yo me había planteado montar nada propio. Yo siempre digo que al final, aunque está como parece como muy de moda ya desde hace unos años, esta idea de emprende, monta tu propio negocio y trabaja desde la playa, yo la verdad que en este caso para nada eso estaba entre mis planes. Y siempre digo de alguna manera que yo he sido emprendedora por accidente, ¿no? En lo que pasó estando en Runroom fue que, bueno, yo siempre he sido como bastante, esto, bueno, Majo yo creo que lo sabe, ¿no? Pero siempre he sido bastante como aficionada al interiorismo, al diseño en general, ¿no? Y hubo un momento en el que, bueno, pues necesitaba una mesa para mi casa y en ese momento pensé, ¿no? Estando en Runroom, ostras, pues para invertir 1000 y pico euros en una mesa que tampoco es exactamente lo que yo querría, pues oye, ¿por qué no busco la manera de hacerla a medida, ¿no? Y eso pasa pues por buscar un carpintero, ¿no? Entonces, en ese momento pensad que esto es pues hace ya pues unos cuantos años y buscar un carpintero en Google, pues bueno, evidentemente era fácil y viable y habían opciones. Lo que pasa que os podéis imaginar también pues cómo eran las webs, ¿no? De estos carpinteros que no les interesa para nada necesariamente el diseño o hacer un buen marketing de su marca, ¿no? Ni siquiera piensan en ellos mismos como marca. Pues con lo cual las soluciones que encontraba, pues bueno, eran o de carpinteros que no sabían venderse o soluciones como muy masivas, tipo encuentra tu manitas, presupuesto gratuito, ¿no? Un poco esta idea de bonito, barato, que para mí de repente pues dejaba como un hueco a hacer algo diferente, ¿no? A decir, ostras, los carpinteros son artistas, ¿cómo se podría crear una ventana de calidad para conectar quizás a otras personas obsesionadas con el diseño de interiores o hacer muebles diferentes como yo, con estos artesanos barra artistas de la madera, ¿no? Y bueno, pues ahí empezó todo. Yo me obsesioné lo suficientemente con esta idea como para decidir dejar mi trabajo y darle forma a esto. Entonces, esto imaginaros, esto es un post de 2014 en el que yo ahí empezaba de alguna manera como a, sí, ¿no? Como a relacionarme, ¿no? Con qué puede ser Otter. En ese momento, incluso me acuerdo, bueno, y tú, Miguel, que estás por aquí, a lo mejor me lo puedes confirmar, pero en ese momento yo creo que lo que había escrito en esa libreta era sobre todo en relación a, bueno, cómo podría montar un blog en el que diera visibilidad a estos carpinteros. O sea, imaginaros, no tenía para nada
presente ni siquiera cómo hacer un negocio de ello, ¿no? Pero yo empecé un poco ahí a darle vueltas al tema y a aterrizar ideas en la medida de lo posible. Yo toda motivada porque ya no me acordaba ya ni de lo que era este hashtag de Fieldy. No sé si sabéis lo que es Fieldy. Pues bueno, un poco versión No. del Let's Do It, ¿no? Pero como fuck it, let's do it, ¿no? Con lo cual, pues yo estaba ahí como muy motivada pensando en mi cabeza lo que decíamos de estimar, ¿no? Esto a lo mejor era un verano, ¿no? Exacto, agosto de 2014. Y yo toda motivada pensando, bueno, el mes que viene yo ya tengo esto hecho, ¿no? Pues nos vamos a un año después, verano de 2015, con lo que decíamos justamente de estimar. Y ahí, bueno, el copy ya evoluciona un poco al momento del meme de This is fine, ¿no? El work más coffee, pues yo estaba ahí en llamas, en un café en Reykjavik, intentando pensar cómo narices se diseñaba una landing. Ahí ya estaba pensando en un mínimo producto viable, ¿no? Pensando en un prototipo. Pero fijaros que ya había pasado un año. En 2015 yo dejé Run Room el día 30 de abril de 2015 y además pensad que también habían pasado 6 meses desde que había dejado eso. Yo ahora con el tiempo me pregunto qué narices estoy haciendo esos meses. Pues bueno, es que era la primera vez que montaba un negocio y la verdad que el desarrollo inicial fue muy, muy lento, ¿no? Y también tengo que decir que ligeramente doloroso, porque realmente fue un salto al vacío. Pero bueno, os comparto también un poco estos detalles porque también os podéis imaginar un poco de dónde viene luego el pensar en resistencia y ¿no? Cuando en su día de repente un día me propusieron hablar sobre esto, pensé, ostras, sí, porque he estado ahí durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues un año después empezó Otter, que Otter al final y lo que construimos en ese momento, ¿no? Y lo que quisimos testear, pues como os decía, es, oye, ¿habrá más gente como nosotros que está interesada en encontrar un carpintero online de este modo? Y lo que hicimos en ese caso fue empezar a construir lo que luego fue una plataforma digital pues para conectar ¿no? a clientes, tanto particulares, B2B como B2C, como profesionales y particulares, con el carpintero más cercano pues, y afín a la idea que tuviera esa persona, ¿no? Entonces, ahí empezó todo y ahora, bueno, evidentemente vosotros que sois súper pros con todo esto, me da vergüencita enseñar este mínimo producto viable que lanzamos en su día, en noviembre de 2015, o sea, un tiempo después. Lo único que hicimos para testear Otter fue, pues, bueno, esta landing page asociada a una campaña de Facebook Ads súper sencilla, Google Ads, en la que, si os fijáis, pues había una mínima propuesta de valor, ¿no? Que realmente resuelve esta empresa. Podíamos ver algunos ejemplos de muebles que son los que había hecho yo misma con ese carpintero. O sea, todo muy de andar por casa, pero suficiente como para realmente como validar si había otra gente interesada, ¿no? Así empezó todo, simplemente preguntando a esa persona, bueno, ¿cuál es tu idea? Déjanos tu nombre, tu email. Y a partir de ahí tiramos millas, pues durante 8 o 9 años. En este caso no hemos tenido financiación hasta hace 3, que tuvimos pues eso, una mínima financiación con la que adelantar muchísimo las cosas, avanzar justamente a lo que ha sido Otter, especialmente estos 2, 3 últimos años, ¿no? Como muchísimo más automatizado y llegando al punto en el que, bueno, pues tú podías hacer un pedido en Otter y podías tener a 5 carpinteros a la vez haciéndote propuestas, ¿no? O mandándote un presupuesto. Entonces, aceleramos mucho el proceso. Sí que es verdad que desde el año pasado, gracias a haber hecho ese acelerón, pues decidimos pivotar. Ahora estamos con Carpeta, que digamos que es la evolución de Otter, y además también estamos pues lanzando una marca de gorras, o sea, nada que ver, pero bueno, como veis aquí vamos como lanzando cosas. Pero eso es otro tema. Digamos que Otter para mí ha sido como mi gran maestro en todos estos años y el negocio que más me ha ayudado a entender cómo resistir y cómo navegar mejor el caos, como decía. Y ya desde muy temprano, desde 2016, aquí por ejemplo veis un artículo en Medium que escribí, que no sé si conocéis Medium, esta plataforma para temas de blog y tal, que para mí está genial. Y ya por ejemplo ahí de lo que hablaba es, bueno, cómo mi startup me convirtió en una langosta, ¿no? Y cómo habían pasado 5 meses desde que había lanzado Otter y cada mes me salía un herpes, ¿no? Como ¿qué pasa ahí? Estaba claro que en ese momento había como, ¿no? Ese buey y ese pura sangre pues estaban como bastante en conflicto y de alguna manera mi cuerpo me daba señales de que no estaba pudiendo resistir bien eso, ¿no? Entonces, gracias al proceso de documentar todo lo que iba haciendo, ¿no? Y a compartir mis aprendizajes, los fallos,
y mis vulnerabilidades realmente, como mucho desde ahí, porque si os fijáis ese post tenía mucho como de reflexión personal también, pues luego me ha llevado también pues a compartir y acompañar a otras personas que durante ese proceso, ¿no? En el que, o gracias a compartir esos aprendizajes, pues hubo gente, desde clientes de Otter, a otras personas también que luego me iban descubriendo por el camino, pues me llevó a también tener la oportunidad de acompañar pues, a otros emprendedores, otros negocios, a sus propios procesos de resistencia y buscar el foco para dar ese siguiente paso en sus negocios, en su marca, ¿no? En momentos de bloqueo, que me imagino que también os pasará incluso con algunos proyectos que uno a veces se empacha de esa idea con la que está trabajando, ¿no? A veces incluso nos empachamos de nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera pues yo les ayudo un poco como a navegar todo eso, ¿no? Entonces, todo esto que os he comentado, ¿no? A nivel de contexto también de en qué estado, qué tipo de trabajo, ¿no? Y de desarrollo he estado haciendo estos años, de alguna manera también a mí me llevó como a pensar, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? Que también hay gente que a veces me lo dice, ¿no? María, ¿cómo no te peta un cable haciendo todo esto, ¿no? Bueno, pues aunque a veces sí que he estado cerca, ¿no? De que me pete un cable en algún momento, me he cuidado muy mucho de algunos aspectos, tanto a nivel, ¿no? De salud mental como físicos, que sin duda son los que me han ayudado a resistir, ¿no? Lo que pasa que también llegados a este punto, para empezar a hablar también de esta idea, ¿no? De resistencia y demás, pasa a menudo que cuando pensamos en resistencia, pensamos en algo como rígido, fuerte, ¿no? Parece un poco un punto de tener que apretar los dientes, ¿no? Cuando hablamos de resistencia, es como de nos apretamos, ¿no? Y cuando empecé a reflexionar sobre este concepto hace un tiempo, ostras, yo me di cuenta que tampoco yo lo vivía así necesariamente, ¿no? Y pensaba, ¿qué otro concepto, no? Como que me estoy dejando como por ahí, porque para mí resistir, aunque es verdad que me salían 5 herpes, ¿no? Bueno, un herpes al mes al principio, hubo un momento que empecé a sentir la resistencia como algo mucho más fluido, como algo mucho más integrado en mi día a día, ¿no? Y de nuevo, esto lo podemos extrapolar al trabajo de cada uno, de cada una, en el que todos enfrentamos pues retos imprevistos y marrones varios, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que me empecé a dar cuenta es que qué es lo que hace, ¿no? Que la resistencia sea más suave, y fue también empezar a pensar, vale, ¿no? ¿Qué pasa cuando la resistencia nos ayuda a avanzar, ¿no? Y eso es gracias a otro concepto, ¿no? Que sería más pues el de resiliencia, ¿no? De alguna manera sí que la resistencia nos puede hacer más fuertes, pero de nuevo, ¿no? Lo que hace que podamos empezar a fluir es también saber pues cómo estirar el chicle, ¿no? Cómo ablandarnos un poco más, cómo avanzar hacia el futuro justamente, ¿no? Y eso implica tiempo y sostener, ¿no? Y este sostener el camino para mí es un poco como la combinación de ambas cosas, ¿no? Cuando pensamos en resistencia junto con resiliencia, es como que de alguna manera se relaja un poco el tema, ¿no? Hay una actitud más incluso receptiva, ¿no? Como se abre un poco de espacio, ¿no? A poder disfrutar incluso, disfrutar del camino, ¿eh? Y sé que muchas veces a lo mejor parece como un poco momento libro de autoayuda, ¿eh? Pero sí que es verdad que parece fácil incluso decir esto. Yo la primera soy muy consciente y lo digo claramente, yo os diría que hasta el año 5, desde que monté Otter, no empecé realmente a disfrutar el camino, ¿no? Porque estos son citas bonitas en Instagram que nos aparecen, ¿no? De fluye en el proceso, disfruta del camino. Ostras, pero luego conseguir hacer eso y realmente vivirlo así, ese es otro tema, ¿eh? ¿Tiene sentido esto también para vosotros? ¿Cómo os puedo ver las caras y demás? ¿Sí? Sí, mucho. Gracias, Majo. Bueno, un Parte poco también... de toda la presentación, cuando estabas hablando de resistencia y tal, en mi cabeza está el concepto este de resiliencia precisamente, ¿no? Y Mm, el gran cambio. mm, Yo lo descubrí hace unos 10 años más o menos en un curso, un libro que nos recomendaron leer sobre la resiliencia enfocada a las empresas, a las compañías, ¿no? Y mira, cómo las compañías que realmente sobrevivían no eran las que se hacían más fuertes, sino las que se hacían más resilientes. Eh, exacto. y esto es un poco un mensaje para todos Secuellas, pero yo creo que si miráis la historia de Secuellas, una de las cuestiones, y esto Francis seguro que lo puede asegurar con más Mm, certitud, porque bueno, pues lleva por aquí muchísimo tiempo. Lo que le ha pasado a Secuellas es que ha sido muy resiliente, ¿no? Se ha adaptado a un montón de crisis, y si pensáis lo que nos ha pasado los últimos 4 años, qué pues bueno. vamos de una a la otra, ¿no? A nivel
vital de todos nosotros también, ¿no? Así que ese concepto de la resiliencia es muy importante y creo que es muy importante ese cambio de mentalidad. Así que Qué guay, pues muchas gracias, Daniel. Me alegra que os sirva. Es lo que os decía, ¿eh? O sea, en esta charla chill de viernes, pues bueno, como que también sirva como para a veces recordarnos esto. Y a mí esta imagen, de hecho, esta idea como de resistencia y resiliencia nos ayuda a sostener el camino, para mí es, ostras, me ayuda, me ayuda a mí también, ¿no? Es como ese es el punto de equilibrio, porque para que haya resiliencia, ya veréis, ¿no? Luego también cuando hablemos un poco más a fondo sobre la resistencia nos ayuda a esa resiliencia. Entonces es que está para mí como súper ligado, ¿no? Entonces también os digo, esto fue como un experimento como conceptual sobre como, de nuevo, mi propia exploración sobre el concepto de la resistencia, con lo cual, pues oye, genial que resuene también con Secuoyas. Y vamos un poquillo más a momento manual. por si te A ver. interesa. Vale, eso te quería preguntar antes cuál era. A ver, Resilient. Vale, Resilient Enterprise, vale. Qué Misma idea bueno. de cómo pasar a un líquido en la portada y tal, o sea que ahí lo Qué tengo. guay, pues gracias, me lo apunto para mi lista. Muchas gracias. Pues simplemente un poco también para bajar a la parte, ¿no? Como más de definiciones y demás que podemos tener, que yo creo que es importante. Vamos a entrar un poco ahí, ¿no? Como analizar mejor. Vale, sí, aquí me dejaba que va, creo que camino al aeropuerto. Genial. Buen viaje. Y vamos a entrar un poquito como en esto. Y bueno, a mí no sé si conocéis este meme, ¿no? Quería haber puesto un vídeo, ¿no? En este caso. ¿Lo habéis visto alguna vez a este hombre? Con su Just Do It, ¿no? Si lo No, buscáis en YouTube, vale, es que qué pena porque desde Chrome, claro, no podía compartir el vídeo de YouTube, pero bueno, os habría, si hubiéramos puesto el vídeo, que lo podéis buscar, de este hombre y demás, que se convirtió en meme, y aquí lo tenéis, con esta idea, ¿no? Justamente que representa mucho como lo que decíamos antes, que parece que si hablamos de resistencia es esto, ¿no? Como la fuerza, y este tío en el vídeo, si lo escucháis, aparte de gritar increíble, pues que es que casi como que escupe, ¿no? Que le sale el sudor y todo, ¿no? Entonces, pensamos muchas veces, como decía, en la resistencia desde ahí, pero también, por otro lado, ya seas un emprendedor o estés en un equipo explorando un nuevo reto que se presente, ya sea interno o de cara a vuestros clientes, ¿no? Me imagino. Muchas veces nos sentimos, o hay este momento, al menos desde la parte, sobre todo, de desarrollo de negocio, ¿no? Mundillo emprendedor, siempre pienso que hay un punto, ¿no? Del trabajo que podamos hacer cualquiera de los que estamos aquí, un poco como de llanero solitario, ¿no? Llanera solitaria. Hay momentos en los que, ¿no? Navegamos un poco como esta nebulosa que implica, o yo pienso que justamente este concepto que veíamos antes, ¿no? En esas gotas, ¿no? En ese agua, creo que esta idea de sostener es un muy buen lugar desde el que navegar este tipo de momentos de llanero o llanera solitaria en sea lo que sea, en lo que hagamos, ¿no? En nuestro trabajo. Con lo cual, si ponemos de alguna manera, ¿no? O analizamos un poquito como más a fondo estos conceptos y veréis, ¿no? Como que tiene como todo ese sentido, ¿no? Hacer esta combinación de ambos. Pues eso, ¿no? La resistencia, pues como aquí vemos, ¿no? Pues es una de las capacidades físicas básicas, ¿no? Particularmente aquella que nos permite llevar a cabo una actividad o esfuerzo durante el mayor tiempo posible, ¿no? Tiene un punto como de aguante esto, ¿no? Fortaleza, firmeza, solidez, fuerza, dureza, rigidez. Todo esto es lo que nos puede como evocar de alguna manera la resistencia, ¿no? Si por otro lado vamos a la idea de resiliencia, que una cosa que me gustó mucho cuando empecé a investigar un poco sobre esto era simplemente decir, bueno, ¿de dónde viene esto, no? Y en latín es votar, resiliere. Entonces, también me parece como bonita esa idea de que la resistencia nos da la capacidad de soporte, de estar como preparados, y la resiliencia es la que nos mueve hacia el futuro, es la que nos permite dar esos saltos y ser flexibles de alguna manera, adaptarnos, ¿no? Pues un poco también lo que tú estabas comentando antes, Daniel, justamente haciendo referencia al libro, ¿no? Es como es la cualidad de los materiales, ¿no? Si lo llevamos a la definición práctica física, a resistir la presión, doblarse y recobrar su forma original sin deformarse. Es lo que nos permite evolucionar y transformarnos, ¿no? Y esa transformación, como lleva tiempo, es ahí también donde la fuerza, de alguna manera, nos da esa también como capacidad para sostener ese proceso. De nuevo, ¿no? Esta idea de sostener que para mí es como tan importante, ¿no? Entonces, la combinación de ambas creo que es como el mejor mix que podemos tener
para abordar nuestro trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, así como un poco para concluir este repasillo, ¿no? de cómo poder observar estos conceptos quizás desde otra perspectiva, me ayudaba a mí como mucho esta idea de ver esto, ¿no? Como la resistencia para sostener y la resiliencia para navegar, ¿no? La resiliencia para movernos hacia el futuro, ¿no? Para ir hacia ese futuro emergente que muchas veces nos trae tanta incertidumbre, incomodidad, disconfort, dudas, ¿no? De nuevo, esa imagen de llanero, llanera solitaria con la nebulosa por delante, ¿no? Y a veces no saber hacia dónde vamos, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho, que es Ryan Holiday, no sé si lo conocéis. Bueno, somos muchos, con lo cual seguro que hay gente que le suena, pero, ostras, si no lo conocéis, que creo que hay bastante gente que no, me da la sensación, al menos a los que os puedo ver la cara. Ostras, pues Ryan Holiday, mira Daniel, yo creo que a ti te gustará, un poco habiendo visto como todo este tema de la resiliencia como algo tan clave, pues Ryan Holiday de alguna manera yo creo, me atrevo a decir que es como el autor, la persona, ¿no? Es el referente que ha comercializado la filosofía estoica en estos años. Y ahora el estoicismo, pues bueno, se conoció un poco más gracias a Ryan Holiday, pero bueno, yo gracias a él me compré las meditaciones de Marco Aurelio, que por ahí las tengo, y él justamente, al final la filosofía estoica tiene, o sea, habla muchísimo sobre esto, ¿no? Y fijaros que aquí en esta idea, ¿no? Que él comparte, ¿no? Sobre también la resiliencia, ¿no? Es como empujar cuando crees que no, ¿no? Y la siguiente vez que intentes empujar donde crees que no, ese momento de traspasar ese muro vendrá un poquito más tarde, ¿no? Es como que vamos estirando de alguna manera esa capacidad. El umbral de resistencia se transforma a medida que también somos resilientes en ver hasta dónde no podemos llegar, ¿no? Y también me gusta, bueno, esta otra respuesta random, ¿no? Aquí por X, que es un poco como esa capacidad también de sostener algo duro, ¿no? O duro, difícil, complejo, ¿no? Y convertirlo en gloria, ¿no? De alguna manera, esto es como muy, bueno, momento así también como muy estoico, ¿no? Pero bueno, si no conocéis a Ryan Holiday, os lo súper recomiendo. Él tiene un podcast en el que tenéis ideas diarias justamente, ¿no? Como para poder inspiraros por conceptos que aplicado a nivel de empresa para mí es, vamos, la mejor como un poco como cafeína por las mañanas que podemos tener. Y hay dos ideas en particular, ¿no? Del estoicismo que para mí son muy claves y que también conectan mucho con todo esto que estamos hablando, que es el que no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello, ¿no? Si hoy viernes nos cae a todos pues un marrón que no veas, es algo pues, que no podemos controlar, pero el cómo gestionemos recibir eso, de cómo hayamos entrenado incluso nuestro cuerpo físicamente para que nuestro sistema nervioso procese eso desde la calma, el foco y la no reactividad, pues también ayudará mejor a gestionar, delegar o uno mismo, ¿no? Tomar acción en relación a eso, ¿no? Que haya caído, con lo cual, bueno, el estoicismo aquí nos ayuda mucho. Y para eso justamente, y es otra idea también de la que habla mucho justamente el estoicismo, que es el coraje, ¿no? La valentía. Y ese coraje es lo que nos hace de alguna manera también pues querer ir más lejos, ¿no? Hace falta coraje, o sea, hace falta coraje para esto em, digamos, para diseñar nuestra reacción. En mi opinión, hace falta coraje. Es un poco como la idea que os quería compartir, ¿no? Y por otro lado, otra idea también muy clave que conecta tanto con la resistencia como con la resiliencia, ¿no? Con el sostener el camino, ¿no? Que es ese punto medio que hemos visto que es muy interesante, es esta idea de salir ahí fuera a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? A seguir el proceso, a confiar en ese proceso y a ser resilientes, porque eventualmente, si salimos ahí fuera a hacer lo correcto, entre comillas, entendedme, eventualmente lo conseguiremos, eventualmente llegaremos a un buen lugar. A lo mejor no es el esperado, pero será el que nos llevará a ese siguiente paso, ¿no? Y eso para mí también implica, ¿no? Como otra idea clave, empezar en pequeño, ¿no? Que, bueno, quizás en un entorno como el que estamos en la charla de hoy,
quizás pues aspectos como prototipar, ¿no? O empezar con algo pequeño, como que es más natural. A mí me pasa muy a menudo que en entornos de negocio o emprendimiento, cuando uno habla de hablar en pequeño, parece que tengas mentalidad de escasez, ¿no? Y para mí empezar en pequeño es muy estratégico, porque justamente, ¿no? Si quieres escribir un libro, pues empieza escribiendo 100 palabras cada día o empieza prototipando, pues, ¿no? Un mínimo producto viable para entender ya no si hay encaje con el mercado, simplemente si hay interés en esa idea, ¿no? O sea, hay más gente como tú o como esa, ¿no? O con ese problema que quieres resolver y que te preguntan sobre ello y a partir de ahí seguir, ¿no? Antes de hacer una aplicación, ¿no? ¿Vosotros trabajáis, si os puedo preguntar, con metodologías Lean o hacéis también como prototipado de ideas y demás? Sí, ¿no? Vale. O sea, que es como familiar para vosotros esto también, ¿no? Vale, guay. A ver, Daniel, Estoy empezado. adelante, sí, por Pero favor. es que hay un concepto que me parece muy interesante en esto que contabas antes, ¿no? Ah, qué guay, gracias. Porque has comentado esto de empezar pequeño como, no sé, parecer un poco cutre, voy a decir, la forma en la que empiezas y tal. Y está claro que las ideas, lo primero que hay que hacer es intentar testarlas, ¿no? Porque en nuestra cabeza pues funcionan las cosas de una forma y luego el mundo real es como es. Pero hay un Total. concepto ahí que también me parece muy, muy importante, que es el de la frugalidad. Está Mm, muy mal entendido en general, ¿no? mm, Y es muy diferente ser frugal a ser un miserable o ser un tacaño o ser un... la frugalidad habla más de dónde tengo que meter mis inversiones, ¿no? Dónde tengo que hacer mi esfuerzo, en qué cosas sí y en qué cosas no. Eh, sí. y creo que eso es lo importante a la hora de entender que no se trata de ir por ahí como si fueras un pordiosero, pero que ser frugal no es una cosa mala en ese sentido. Y cuando estás Mm, haciendo, y cuando eres empresario y estás empezando, ese concepto es muy importante para, total. bueno, pues saber a qué cosas tienes que renunciar, porque por poder lo quieres hacer todo, ¿no? Pero en realidad, Sí, todo no cabe. claro, Todo no cabe. es un gran ejercicio de renuncia constante, ¿no? Sí, sí, total, total. Ostras, pues qué bien que comentes esto porque sí, y además, de nuevo, empezar en pequeño, renunciar, parece que estamos hablando como de conceptos negativos y para nada. Hablamos de priorizar, de foco, porque decir que no a algo, renunciar a algo quiere decir Te decir enfocas, que sí a otra cosa, ¿no? correcto. Entonces, es que eso es estratégico, es que si no, mal negocio estaríamos haciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, de nuevo, es como un poco esta idea, de hecho empezaba la charla con el buey y el pura sangre, ¿no? Y el caballo. Hay como un poco estas dos energías, yin y yang, siempre en los negocios, en uno mismo. Mira, es verdad, esto también sirve como para hablar de dos energías aparentemente contrapuestas, ¿no? Pero que son complementarias, que es un diálogo constante, es un diálogo constante. Y ahora también que pasamos como a este último ratito de la charla, que estaré pues eso, 10 como mucho minutos más, porque también quiero dejar un ratillo para preguntas, pensando en, o sea, ese ejercicio interno, ¿no? Que también tú ahora hablabas, Daniel, que un poco como que resuena también como esta idea, ¿no? Relacionado con lo pequeño, es que no es sencillo gestionar eso. O sea, implica una concentración individual, de nuevo, ¿no? Llanero solitario, eso aunque estemos en equipo. A mí me pasa, ¿no? Pues bueno, Miguel y yo aquí como socios, somos un equipo pequeño de 4 o 5 personas, aunque seáis 30 y pico en vuestro caso, hay cosas que sí que las podemos compartir y que nos podemos apoyar en el equipo, pero hay una responsabilidad, yo pienso, individual. Si eres fundador, fundadora, evidentemente, pero luego a nivel individual, cualquiera de nosotros con el rol que tengamos, porque al final es un sistema de relaciones, un negocio. Entonces, el trabajo individual que hagamos, o sea, tenemos todos la responsabilidad de pensar cómo puedo ser un mejor atleta mental en esta empresa, en este equipo, en mi negocio, en relación a mi socio, en relación a, o sea, de nuevo, ¿no? Ese sistema de relaciones que creemos estará muy basado también en el cómo nos sintamos nosotros mismos o mismas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos levantamos cada día? ¿No? Entonces, a mí la resistencia, ¿no? Esos 5 herpes del 2016 que me salieron seguidos, aparte de que yo, bueno, ya siempre me ha gustado bastante, ¿no? Como esta idea de entrenarme a mí misma, pues ahí se hizo evidente, pero yo pensaba, oye, algo estoy haciendo mal para que mi cuerpo no esté sosteniendo esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente? Entonces, aquí viene un poco esta invitación, ¿no? De algunas ideas que os voy a compartir de cómo entrenar las 2 R's, que además
viene genial porque son como 2 Rs, ¿no? Resistencia, resiliencia. Pues las 2 Rs que nos ayudan a sostener, os voy a compartir algunas reflexiones y recursos que a mí me han servido, ¿no? Como para poder empezar a gestionar eso mejor. Uno de ellos ha sido el entrenamiento de fuerza. O sea, esta soy yo intentando hacer dominadas, pues esto es el año pasado, que llevaba 2 gomas, ahora ya llevo una y casi que puedo hacer 3 sin... Estoy ahí. Pero lo que hablábamos, el músculo crece, el músculo se estira, incluido nuestro músculo mental, ¿no? Entonces, esto os diría que ha sido uno de los mayores aprendizajes, más que la meditación, más que el yoga, más que nada, ha sido el entrenamiento de fuerza, quizás porque de una manera como muy explícita, además, estamos haciendo eso. Pero bueno, evidentemente, también afortunadamente la ciencia, la neurociencia está justamente demostrando muchísimo, pues evidentemente, los beneficios que tiene a nivel físico y mental este tipo de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, entonces, como sabemos, ¿no? que aquí tenemos un pack de 2 Rs, vamos a ver qué cosas tienen un impacto, ¿no? Como os decía, o a mí al menos más allá del entrenamiento de fuerza, que diría que ha sido el mejor entrenamiento que he podido hacer hasta ahora a todos los niveles. ¿Qué cosas a mí me han ayudado y que pienso que pueden ser útiles también para todos los que estamos aquí a unir un poco, ¿no? estos 2 recursos, estas 2 energías que nos ayudan a sostener el camino, ¿no? Entonces, una de las primeras ideas, ¿no? Y que tiene que ver también un poco con el entrenamiento de fuerza, yo creo, es esta idea de abrazar el obstáculo, de sentirnos cómodos, como dice Ryan Holiday, ¿no? The obstacle is the way, tiene un libro justamente, ¿no? Como el obstáculo es el camino. Pues estoy súper de acuerdo con eso y luego he llevado también, ¿no? A la ciencia lo que decíamos, ¿no? Que está demostrado, ¿no? El impacto que tiene en nuestra mente el decir, vale, estoy empezando a levantar 2 kilos, pero luego de repente resulta que puedo levantar 5. Entonces, ser capaces de eso, luego si de repente queremos probar una nueva funcionalidad en Figma o automatizar no sé qué historia, porque va a hacer que vayamos un poquito más rápido, luego ágiles en nuestra gestión, pero eso implica un extra esfuerzo, pues quizás lo abordemos de una manera con menos miedo, con más ganas, ¿no? Sin tanta fricción. Hay un poco esta idea de ese 5% de dificultad en alguna tarea cotidiana que hagamos, que para cada una en nuestro trabajo o en nuestro flujo de trabajo puede ser diferente, pero es añadir ese 5 o 10% de dificultad con cosas que ya estamos muy habituados a hacer, pues genial. Yo qué sé, por ejemplo, en esta charla hoy, que yo, por ejemplo, nunca utilizo Google Meet para reuniones y demás, oye, pues todo este setup que hemos probado con Carmen también, ¿no? De cómo hacer que os vea yo a todos y aquí tengo mi ordenador. Nada, es una mini dificultad, pero ese pequeño ejercicio para mi cerebro, oye, es súper guay, bienvenido, ¿no? Aunque implicaba a veces un poquito de incomodidad previa. Pues a estas cotidianidades de mini esfuerzos me refiero, ¿no? Y luego, por otro lado, esta idea de atleta interior, ¿no? De qué podemos hacer también físicamente, que a lo mejor es dar un paseo de 1 hora y media o hacer el levantamiento de pesas 5 veces a la semana o hacer yoga o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer físicamente que implique un esfuerzo bueno para nuestro cuerpo y que nos ayude también a generar, ¿no? De alguna manera, como todas esas señales a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo y, por tanto, también a nuestras emociones, de que somos capaces, de que estamos preparados para abrazar el obstáculo, ¿no? Y para abrazar justamente, ¿no? Más y mejor esta resistencia y resiliencia para sostener mejor el camino, ¿no? Otra idea también para mí importante es el cuidar la atención. Bueno, vosotros, por ejemplo, que trabajáis en remoto y que al final todos tenemos, ¿no? Como 1000 pestañas abiertas. O sea, es muy difícil no interrumpirnos a nosotros mismos. Incluso aunque trabajemos en remoto, pues aquí tenemos el móvil todos, ¿no? Yo no tengo notificaciones en el móvil, pero de repente sí que tengo las de Slack, ¿no? Entonces de repente estás reunido y te aparece una notificación o estás en un momento de flow y te suena el teléfono. Tardamos unos 15-20 minutos en recuperar el foco si alguien nos interrumpe. Interrumpir también es tener WhatsApp abierto o el chat que tengáis de vosotros en la empresa, ¿no? No sé si utilizáis Slack o cualquier otra herramienta, ¿no? Pero es tan importante ver la manera de dedicarnos un tiempo de foco para volver a entrenar la capacidad de atención que tenemos, que sin duda forma parte justamente de nuevo, ¿no? Como cuando luego vienen esos obstáculos o vienen esos problemas,
cómo tenemos nuestro foco para resolver eso de la mejor manera posible. A eso me refiero. Yo no sé si os pasa, pero yo antes cuando tenía, yo qué sé, hace 15 años o 20 años, leía 4 horas seguidas, ya no soy capaz de hacer eso, sin mirar el móvil me iba a decir una vez a la hora, pero creo que muchas más veces, ¿no? A todos nos pasa. Entonces, bueno, parte del entrenamiento pienso que podemos hacer para trabajar esta resistencia y resiliencia es cuidar nuestro foco y nuestra atención, un poco en este mundo de infoxización en el que estamos casi inevitablemente, pero que tenemos muchas herramientas para ya sea quitar notificaciones o permitirnos trabajar en bloques de 3 horas sin interrupciones, que esto sé que es un challenge, sobre todo cuando estáis como varios y hay muchas conversaciones y demás, pero en la medida de lo posible, ¿cómo se podría incorporar más tiempo de silencio y foco para la creatividad, para el trabajo, etcétera, ¿no? Eso por otro lado, y lo conecto con esta idea de disciplina y compromiso, o sea, esto que estoy planteando de decir, oye, ¿cómo puedo al menos tener 3 horas de silencio sin interrupciones para hacer tareas que requieran creatividad, resolver algo importante, pensar, ¿no? Eso requiere disciplina. O sea, es incluso con nosotros mismos, hacia nosotros mismos, porque creo que yo, por ejemplo, que también trabajo en remoto, al final la primera que me interrumpo a mí misma soy yo. Entonces, eso requiere disciplina y compromiso con algunas de las ideas, por ejemplo, que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto también, si cotilleáis ideas sobre estoicismo, etcétera, veréis también que el compromiso, sobre todo con uno mismo, lo primero, ¿no? Volvemos a esta idea de llanero, llanera solitaria, nos ayudará también a establecer mejores compromisos con el trabajo, con el equipo y en fin, ¿no? Que haya como un mejor flujo a nivel sistémico, ya sea a nivel, bueno, de trabajo y de la vida, ¿eh? En general, hay ideas, evidentemente estamos en un contexto profesional hoy, pero muchas de estas cosas también pienso que son extrapolables a nuestra vida personal también, ¿no? Otra idea como importante para cómo sostener un poco más y mejor el camino y que tiene también mucho y que viene mucho también del estoicismo es el controlar nuestro ego, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando, ¿no?, del mundillo emprendedor. No sé si habéis visto estos 2 documentales, el de Fire y el de Inventor, no sé si os suenan. Ostras, pues bueno, mira, los que tengáis Netflix ya podéis tener un plan este fin de semana para ver 2 ejemplos en los que el caballo desbocado del ego, ahí que fue sin frenos, cuesta abajo. Son 2 ejemplos, estos documentales de emprendedores, justamente. Creo que, no me acuerdo cómo se llamaba el de Fire, que fue un festival de música, bueno, y no quiero hacer spoilers de cómo acabó eso, pero bueno, ahí veis un poco la portada. Y luego el otro que es Elizabeth Holmes, si no recuerdo mal es como se llamaba esta mujer, que bueno, tuvo muchos problemas, ambos de ellos, de alguna manera, pues mintiendo sobre lo que hacían, ¿no? Ah, vale, gracias, mira. Pues ambos, de alguna manera, lo que hicieron una huida hacia adelante, obsesionados con su propia idea, pero a unos niveles, bueno, en fin, ¿no? Que ha traído que les trajo como muchos problemas porque no supieron cómo gestionar eso. Es decir, el negocio, aquí podríamos decir que estaba al servicio de su ego y no al revés, ¿no? Con lo cual, el controlar nuestro ego, que evidentemente es necesario, el ego siempre está ahí para bien, pero es bueno también saber cómo gestionarlo. Ah, mira, qué bueno, sí, ostras, totalmente. Exacto, ¿no? Un poco como, ahí tendríamos unido al de WeWork, que además Whiplash creo que está en Apple TV. Bueno, 3 motivados de lo suyo que no supieron cómo controlar esa motivación, por así decirlo, ¿no? Y también recomiendo un montón si lo queréis ver porque ayuda de alguna manera a ver qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y un poco también llevando esta idea del compromiso, sobre todo con nosotros mismos, que hablábamos antes, y de todo este trabajo individual que pienso que es importante hacer, ¿no?, para navegar y sostener mejor el camino, también si trabajamos en equipo, es sobre todo la idea de competir con uno mismo lo primero. Y esto también lo comento porque es muy difícil, sobre todo teniendo redes sociales, cuando tienes un negocio, una marca personal o vosotros también a veces analizando, yo qué sé, pues otros negocios similares, bueno, competencia, ¿no?, en el sector. Es tan difícil no compararnos con otras personas. También esto aplica a la vida personal cuando hacemos scroll en Instagram viendo las vacaciones de menganito, menganita, ¿no? Y lo primero para mí, un poco esta llamada aquí, es la de competir sobre todo con nosotros mismos, ¿no? De volver al foco, de no compararnos
con lo que hacen otras personas y buscar de qué manera medir nuestra propia carrera, ¿no? Personal. Con lo cual esto para mí es como muy clave y conecta también con esta idea, como estamos un poco, fijaros que hay como ideas latentes, ¿no? Que recorren un poco como todos estos conceptos desde una perspectiva u otra, pero es tener siempre presente el trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Que la inteligencia emocional es inteligencia de negocio también, que pienso que para hacer buenas estrategias y crear buena red y relaciones a nivel de negocio y de trabajo, el cómo trabajemos y nutramos, ¿no? Nuestra propia inteligencia emocional es clave aquí, ¿no? Para desarrollar todo eso de la mejor manera posible. Y luego otro aspecto también que aplica tanto si tienes tu propio negocio como si trabajas en equipo o dentro de una empresa, es saber pedir ayuda. Y pedir ayuda cuando la necesitamos y saber también y permitirnos apoyarnos, ¿no? en otras personas y también saber a quién pedir ayuda y qué compartimos, qué dudas compartimos a quién, ¿no? Como cuidar mucho esos momentos también de vulnerabilidad o cuando pedimos consejo, realmente saber a quién estamos pidiendo consejo y hacer un doble check, por así decirlo, porque al final cuando estamos en momentos de duda o de buscar consejo, nuestro cerebro está como muy blando, ¿no? Y creo que es importante, igual que buscamos, o es importante, ¿no? Entender qué tipo de información o imágenes, ¿no? Dejamos entrar en nuestra mente, también cuidar mucho qué tipo de información y a quién estamos pidiendo, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante saber, al fin y al cabo, seleccionar en quién nos apoyamos en cada momento para cuidar esa información que también vamos a recoger, ¿no? Con lo cual, eso es algo que, por ejemplo, yo he ido aprendiendo con el camino, ¿no? A lo mejor antes pedía consejo a cualquier persona, ahora me cuido mucho a quién pido consejo, ¿no? Y en función del momento es una persona u otra. Y simplemente como para acabar, y os compartiré luego un escrito que creo que es como muy interesante, ¿no? Y que nos ayuda, ¿no? a navegar, pero bueno, simplemente acabar un poco con esta idea que también viene mucho del estoicismo, de humildad y apertura, sobre todo en el cómo medimos el éxito. Que esto es una idea que parece como un poco abstracto, pero creo que conectándolo también con todo lo que hemos hablado, ¿no? en este círculo, ¿no? de conceptos que nos ayudan a sostener mejor el camino, y es en el tener humildad y apertura suficiente como para saber definir nosotros mismos cuáles son nuestros medidores internos del éxito, porque a veces el éxito llega desde y cuando a veces no te lo esperas, pero es importante como mantener un poco la mente objetiva y fría en el buen sentido para ser capaces realmente de analizar si eso es un éxito o no, o incluso cuando a veces el reconocimiento no viene desde fuera, ha podido a lo mejor ser un éxito interno, ¿no? Esto viene a veces hablando un poco de los aciertos y los errores, ¿no? Con lo cual, para mí eso implica, ¿no? Como tener muy claro cuál es el medidor interno. Y cuando hablo de interno puede ser a nivel de individuo, pero puede ser también a nivel yo qué sé, pues de Sequoias en vuestro caso, ¿no? ¿Cuál es el medidor del éxito en este caso, interno vuestro? Independientemente de lo que diga la prensa, lo que digan los clientes, o lo que digan, ¿no? ¿Cuál es ese medidor? Entonces, esto es un poco como un recorrido de aspectos o recursos que espero que os hayan inspirado como para ir como cargando un poco la mochila de buenas ideas o recursos que os puedan ayudar a sostener mejor y navegar como mejor el proceso. Y simplemente os quería como dejar ahora con un escrito, pero Daniel, como tú tienes la mano levantada, si quieres dime. No, Y ahora bueno, os leo este era un poema. par de cosas que estaban como muy en contexto, ¿no? Estaba pensando en dejar más preguntas para el final, pero es que como que el contexto siempre ayuda mucho, ¿no? Y de las dos cosas últimas que tenías ahí puestas, me parece que hay dos ideas muy importantes. Una es hay un término en inglés que no existe bien traducido en español. Yo no he encontrado la traducción exacta, que es el término de curator. Curator. Sí, que básicamente viene a ser el saber seleccionar, ¿no? Sí, sí, Y está muy infravalorado, además. sí. Pero en el arte, por ejemplo, sí se usa bastante, ¿no? Para, pues, cuando vas a hacer una exposición, saber seleccionar cuáles van a ser las piezas que van a componer un poco todo esto. Pero, en cierta medida, me parece que está infravalorado porque se riñe, en cierta medida, con la idea de creatividad, ¿no? Es como que no eres tú el que está creando algo, sino estás seleccionando lo que crean otros. Y, sin embargo, es fundamental. Y es fundamental porque nuestras fuentes de inspiración definen en gran medida, ¿no? A lo que estamos expuestos define lo que vamos a poder hacer.
Total. Y bueno, pues en ese sentido, en el encontrar quiénes son las personas a que apoyarte, encontrar las fuentes de información Sí, que son adecuadas, todo eso es fundamental realmente para crearte tú un buen entorno en tu proceso de toma de decisiones, ¿no? sí, total. Ostras, pues mira, muchas gracias por compartir esto. Sí, es como un proceso de constant curation, de Sí, life and business, sí, ¿no? Es sí, como y basas con eso. 24/7. Y me parece que es una capacidad de la que cada vez tenemos que ser más conscientes porque tenemos que Mm, ser curators de contenido. Hoy con la inteligencia artificial y jo, todo esto total. nos llega un montón de basura Sí. o de cosas que no son ciertas, etcétera. Entonces ese espíritu crítico tiene que ir un poco con la idea de también saber dónde ir a buscar y seleccionar. Me parece que es una Mm, capacidad que tenemos que ir afilando. mm, Y la otra, respecto al último punto, ¿no? Esa parte un poco de humildad y de definir tú cuáles son las métricas del éxito. Creo que hay sí, un gran problema y es que como que estamos más acostumbrados al immediate rewards, ¿sabes? O sea, como que el éxito total. va muy rápido y entonces medimos con respecto a esas señales de corto plazo y el éxito en Ujú, muchas ocasiones no lo define el corto plazo. Te lo va a definir para el nada, mediano y el largo plazo. para Pero nada, claro, exacto. esperar a que te vengan esas mediciones, o sea, esos resultados allí es mucho más difícil, ¿no? Lo vemos incluso, bueno, tú que has estado muy involucrada en marketing, Sí, pues cuando tienes que hacer una campaña de marketing de promoción versus una campaña de marca, siempre gana marketing y promoción porque vendemos mañana. Marca es lo que te ayuda a vender toda tu vida. total, ¿Sabes? total. Este Sí, tipo de... sí, es como y los KPIs son más medibles, ¿no? El retorno de la inversión es clarísimo. Con campañas de marketing pasa esto, en plan, Claro. tú inviertes en Facebook Ads para generar ventas y lo puedes medir. Haces un rebranding, ¿cómo se mide el impacto de eso, el retorno de la inversión? Claro, está todo tan diluido ahora, ¿no? Y eso lo puedes llevar a una analogía a muchas facetas de la vida, ¿no? Entonces, Sí, el exacto. cómo mides es importante porque no todo se puede medir con mediciones de corto plazo porque lo que te va a conducir eso seguramente es a la frustración, que es lo contrario a ser resiliente, Sí, básicamente. sí. Y además, bueno, y fijaros que, mira, pues gracias Daniel por esta reflexión también. Y os voy a leer, lo tengo aquí, voy a leerlo así, o sea, os dejo con esta idea, ¿no? Como de sal fuera y haz, ¿no? Con este momento de tierra, ¿no? De tocar con los pies al suelo, ¿no? Y os quiero leer, como un poco como dejaros con este escrito que escribió Theodore Roosevelt en 1910. Es un discurso que dio en París. No sé si lo conocéis. Es un escrito que se llama El hombre en la arena. ¿Lo habéis oído alguna vez? Ah, pues mira, Daniel, yo creo que te va a encantar. Muy en la línea de todo esto que estás compartiendo. Es un escrito que yo, de hecho, también ahora, bueno, lo he recuperado también hoy que sabía que os lo iba a leer, pero realmente es para tenerlo en las notas del iPhone o de las notas que tengáis por ahí a mano y recordarlo de vez en cuando porque, bueno, espero que os deje como con buen cuerpo como para seguir con cualquier movida que estéis abordando. Entonces, os lo leo y os dejaré con esta idea. Y dice así. No es el crítico quien cuenta, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está en la arena, con el rostro desfigurado por el polvo y el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien erra, quien da un traspié tras otro, pues no hay esfuerzo sin error ni fallo, pero quien realmente se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, las grandes devociones, quien se consagra a una causa digna, quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. Y esta es un poco como la idea, que fijaros que es 1910, pero que pienso de algún modo como recoge esta idea de salgamos ahí fuera, hagámoslo lo mejor posible, sobre todo cuidémonos en el proceso, que implica aprender a sostener, que cada uno y cada una descubra cuál es la combinación que mejor le funciona, aunque la ciencia o la neurociencia nos den ahora también algunas pautas, encontremos el framework, ¿no? Que mejor le funciona a cada uno, a cada una,
para convertirse en el mejor atleta mental, emocional, personal, en fin, en su vida, que sea posible, sea lo que hagamos. Así que, oye, muchas gracias por escuchar todas estas reflexiones y un placer haberlas compartido. Muchas gracias. No sé si tenéis como alguna pregunta más, comentario. No sé, la verdad es que has dicho tantas cosas que yo te he escuchado de paseo. Ay, Pues qué bueno. es como me gusta, bueno, pues poner toda mi atención, aunque como tengo el otoño por aquí en el parque también precioso, pues también le he dedicado un poco a separar los ojos de la pantalla, pero has dicho muchas cosas, creo que muy importantes. O sea, he intentado quedarme con alguna de ellas, que al final yo creo que eso que has dicho de que la resiliencia es lo que te permite evolucionar y transformar, y que todo está en uno mismo, es que son mensajes que me llegan desde diferentes sitios y aplicados, como tú dices, a lo profesional, a lo personal, ese no sacar juicios hacia afuera y simplemente ver en ti mismo, ¿no? Lo que puedes hacer, pues no sé, son muchas cosas importantes, la verdad es que sí, muchas gracias. Qué bien, Ana, pues un placer. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar? Luisa. Vale, María, has comentado un montón de cosas de cómo trabajar la resiliencia, la resistencia, pero yo te quería preguntar si nos podrías dar como equipo consejos para trabajarla en equipo, o sea, cómo aplicarla luego en un equipo, porque a veces pues con uno mismo puedes trabajar, pero cómo ayudas a los demás o cómo la trabajas en equipo, ¿no? Porque al final pocas veces trabajamos solos, casi siempre estamos dentro de, Sí, parte de algo. qué buena pregunta. A ver, yo pienso que igualmente el primer paso para poder trabajar bien en equipo es lo que hablábamos de ese compromiso y disciplina con uno mismo. O sea, como para hacer un buen entrenamiento en equipo, ese training personal ahí debe estar, ¿no? Yo pienso que para mí la clave, o lo que a menos, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Bueno, Miguel, también hay que tú estás al otro lado también. Podríamos aquí pensar, oye, ¿qué nos ha ayudado también como equipo? Yo creo que hay un punto ahí como que lo que te da el equipo es esta idea de accountability, ¿no? Que se dice en inglés, de entre colegas, ¿no? En el momento de entrenamiento, tener momentos que, llevado al momento de equipo, pues podría ser desde una retrospectiva, tener momentos de equipo en los que nos preguntemos cómo vamos y qué necesitamos para hacer un mejor trabajo, ¿no? Yo estoy flojeando de aquí, pues cómo tú me puedes echar una mano, y que tengamos un momento en el que podamos revisar cómo estamos llegando a ese compromiso conjunto. Es como un entrenamiento individual y luego como qué dinámicas, no sé si tenéis alguna dinámica vosotros así a nivel de equipo en el que os podáis como echar una mano y ver por dónde vamos y cómo está ese termómetro, ¿no? de resistencia a resiliencia. ¿Hacéis como alguna liturgia así? Ahora mismo creo que no, o sea, pensando así rápido, no se me ocurre nada que hagamos para trabajar esto en concreto. Pues yo creo que, por ejemplo, mira, es algo que aprendí de hecho en Run Room. Hacíamos retrospectivas, por ejemplo, que en el equipo de marketing íbamos como muy a salto de mata, ¿no? Y muchas veces éramos los primeros que se nos caían a veces las dinámicas, pero a lo mejor incluso una vez al mes, ¿no? Hacer una reunión que puede durar una horilla simplemente, ¿no? Y decir, oye, alfas y deltas, ¿no? Pues qué cosas destacaríamos y qué 3 cosas sentimos que cojeamos, ¿no? Incluso se puede llevar más a un plano del trabajo o más a un plano del cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Con lo cual ahí también eso lo podéis customizar vosotros, pero para mí la clave sería en qué momento el equipo se puede echar una mano para saber cómo nos estamos sintiendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Te sirve un poco esta idea, Luisa? No sé si estoy respondiendo como al tema. Sí, o sea, un poco la quería lanzar al aire para incluso que la comentáramos, porque pues, yo creo que hay como muchas herramientas para trabajar uno mismo, pero creo que en equipo es donde más cuesta, creo. Sí, pero yo te digo, pienso que simplemente entre comillas, encontrando un momento además que se repita en el tiempo, que permita
o sea, ese compromiso, esa dinámica de decir, ok, una vez al mes vamos a repasar esto. Vamos a ver si el mes pasado levantábamos 5 pesas, 5 kilos, ¿no? Y el mes que viene nos habíamos propuesto levantar 10 y estamos en 4, ¿qué ha pasado? Eso para mí es la manera de entrenar en equipo. Yo estoy de acuerdo. Creo que la retrospectiva es Sí, la retrospectiva va muy bien. es el mejor modelo, porque da ese espacio. O sea, realmente cuando piensas en trabajar en equipo, mucho de ello tiene que ver con las condiciones que dejas, el entorno en el que van a pasar las cosas, porque todo depende de cada uno de los individuos, está claro, y de cómo colaboran, pero para permitir la colaboración es una cuestión del entorno y no siempre las cosas ocurren de la forma más adecuada, cada persona tiene luego además otras influencias, otras cosas en la vida, ¿no? Y no siempre todo es evidente para nosotros, ¿no? Cómo vemos las cosas ya tiene un filtro muy sesgado sobre lo que estamos interpretando ahí fuera. Y esos espacios de retrospectiva son muy importantes. Y es verdad que antes, como al final de los proyectos en Sequoia, siempre forzábamos que hubiera una, pero es una cosa que se ha ido perdiendo posiblemente por el hecho de que los proyectos son más largos, en que son y es algo que hace con más frecuencia. Yo creo que en Grido sí se hace y lo que me consta, por ejemplo, es que donde las echan mucho de menos es en el Marcardia, ¿no? Lo hemos estado viendo estas semanas, es uno de los grandes problemas. Y en esas retrospectivas es importante tener claro qué temas se tienen que tratar. Se tienen que tratar ambos, no tiene que ser solo transaccional o, ¿sabes?, profesional, sino que, bueno, el hecho de cómo evolucionan ciertas cosas a nivel emocional es muy importante para que el equipo pueda seguir operando hacia adelante, ¿no? Entonces, ese feedback sincero, ese feedback de verdad, es una cosa que también hay que entrenar, porque dar feedback, o sea, en España la palabra es criticar y criticar tiene Ni para nada. súper peyorativo en español. Sí, total. Pero es una crítica constructiva, es una reflexión en realidad también, ¿sabes? No sé, es que España tiene tantas cosas, es lo mismo que cada vez que hablamos discutimos. Joder, qué mal, ¿no? O sea, yo no me levanto para tener una pelea contigo y discutir, me levanto para tener una conversación contigo. Este tipo de cosas pasa mucho en nuestro lenguaje. Pero bueno, es un poco el quid de la cuestión, ¿no? El saber que puedes tener espacios de diálogo, espacios de colaboración. A nivel de diseño, por ejemplo, pues trabajar ciertas dinámicas como puede ser los design studios como concepto de cómo hacer cosas, desarrollo pair programming, cosas que ayudan en realidad a trabajar juntos sobre cosas. Son esas las que van a hacer que las cosas cambien, ¿no? Total. Sí. Pues la retrospectiva y además también ahora escuchándos y tal, sí que es verdad que a veces uno lo relaciona con acabar un proyecto y evaluarlo, pero también un poco cogiendo lo que tú decías, Luisa, también hacerlo como justamente, yo al menos como lo hacía en Run Room, era como a nivel interno del equipo. Cómo nos sentimos, qué cosas han pasado, ¿no? Es como un espacio personal del equipo. Y una cosa que, por ejemplo, Carlos Iglesias, que es uno de los 4 socios de Run Room, comentaba, que a mí se me quedó grabado, que es algo muy importante cuando iniciábamos una dinámica de este tipo, que a veces facilitaba, era como tener muy claro que cualquier persona del equipo lo ha hecho lo mejor posible. Es como... Y ahí un poco lo que también comentaba por ahí, ¿no? O sea, lo que comentabas tú del feedback también justamente, Daniel, ¿no? Eso ayuda a podernos reflexionar los asuntos sin tomárnoslo como algo personal, porque no va de nosotros. Yo, una idea, mira, manera que salga este tema, porque es algo que no he compartido en la charla, pero, por ejemplo, una masterclass que tengo ahí en mi web sí que lo comparto. Para mí es una idea muy clave a nivel de negocio como emprendedora o persona que tiene un negocio, pero también aplica a nivel de equipo. Nuestro negocio no va de nosotros. O sea, el trabajo que hacemos no va de nosotros, va de al servicio de qué está el trabajo que hacemos, al servicio de qué está el negocio que tenemos, ¿no? Entonces, esto para mí es la clave para abordar, pues lo que tú decías, Luisa, un poco de cómo trabajar mejor en equipo esto. Y ahí lo conecto con, en la rueda que os compartía, lo de dejar el ego al lado, por ejemplo, ¿no? Por eso, porque no va de nosotros solamente. Yo en esa línea, y bueno, a ti igual no llegas a entender del todo, María, porque es una cosa que hemos hablado mucho dentro de Sequoias, pero esto va en la línea de esta idea del detalle en el WeLog. Cuando os comenté la idea de pensar en cuál es el detalle de la semana, ¿no? El detalle del proyecto, tiene más que ver con esa idea de no ser descriptivo, sino ser reflexivo.
Porque cuando empezamos al Willow y empezamos a contar lo que ha pasado esta semana en el proyecto, somos descriptivos. Hemos hecho esto, parece que es una fiscalización. Y no hay una reflexión sobre qué hemos conseguido. Y ahí es donde está el aprendizaje, en la reflexión, no en la descripción. Total. Total. Qué bueno. Oye, muchas gracias por estas reflexiones, preguntas y demás. Nada. Bueno, gracias a ti, en todo caso. Un placer, un placer. Te digo porque ha sido un placer escucharte. Yo me tengo que ir porque nos hemos pasado un poco de tiempo, pero ha sido un placer escucharte, ha sido un placer poder conocerte, aunque solo sea. Igualmente, gracias. Te quiero dar muchas gracias por el enfoque. Creo que el storytelling y también el apoyo visual han estado maravillosos. A mí me ha enganchado mucho. Ay, qué bien. Así que, no sé, me voy con esa sensación de haber conocido a alguien con quien conectar neuronalmente y eso ya es un paso adelante. Muchas gracias. Qué guay. Pues igualmente, la verdad, ha sido un súper placer. Y nada, estamos digitalmente conectados. Podéis contactarme por cualquier vía que consideréis y encantada de que sigamos reflexionando y dialogando sobre todo esto. Pues muchas gracias. Hasta pronto. A vosotros, a vosotras. Nos Mil vemos gracias, prontito. María. Un placer, un Gracias. placer. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Chao.